¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la esposa de Caín? La respuesta puede sorprenderle y despertar una mezcla de curiosidad y preocupación. En un viaje para descubrir los secretos ocultos de la antigüedad, nos adentramos en los verdaderos orígenes de esta misteriosa figura. Prepárese para una revelación que sacudirá sus convicciones y desafiará su comprensión del pasado. Porque comprender el origen de algo es como mirarse en el espejo de nuestra propia historia. Únase a nosotros mientras exploramos esta intrincada red de misterio y descubrimos la solución a un enigma que ha perseguido a la humanidad durante siglos. Pero primero solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenidos que te ayudarán a acercarte a Dios y obtener más conocimiento bíblico. La creación de Adán y Eva. Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven y las estrellas danzaban en los cielos como joyas brillantes, Dios extendió sus manos sobre el vasto vacío y creó la tierra. Con su poderosa voz, llamó a la existencia luz y oscuridad, mares y tierras, montañas majestuosas y valles serenos. Pero algo especial aún estaba por llegar. Con amor y cuidado divinos, Dios moldeó al primer hombre, Adán, del barro de la tierra. Lo esculpió a su propia imagen, dándole vida con un soplo de su espíritu. Y entonces, mirando al hombre que había creado, Dios vio que no era bueno que estuviera solo. Luego, en demostración de su infinita sabiduría y amor, Dios hizo dormir a Adán, a su lado. Creó a la primera mujer, Eva. Ella fue esculpida con la misma ternura y cuidado, una compañera perfecta para Adán, hecha a su medida. Juntos fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso de belleza y armonía, donde los árboles frutales se mecían con el viento y los arroyos cristalinos fluían suavemente. ¿Conoces la historia de la esposa de Caín? Comparte tus conocimientos en los comentarios. Adán y Eva vivieron en perfecta comunión con Dios, disfrutando de su presencia y cuidado constante. Pasearon por los exuberantes jardines, cuidaron las plantas y los animales y disfrutaron de la compañía del otro. No hubo dolor, ni sufrimiento, ni miedo. Todo era paz y alegría en el Edén. Así comenzó la gran aventura de la humanidad, con Adán y Eva como primeros capítulos de esta extraordinaria historia, creada a imagen de Dios y destinada a difundir su gloria por toda la tierra. Y así, en el silencio del Edén, floreció la promesa de un mundo maravilloso y lleno de vida, esperando ser compartido con aquellos que tuvieron el coraje de soñar. El nacimiento de Caín y Abel. Después de ser colocados en el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaron de la compañía del otro y de las bendiciones de la creación. Y en un momento de profunda alegría y gratitud, recibieron el regalo más preciado de todos, el nacimiento de sus hijos, Caín y Abel. Noté que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para que YouTube siga promocionando nuestro contenido. Así que deja un me gusta en este vídeo, es gratis, gracias, continuo. Caín vino al mundo primero, trayendo consigo un aura de fuerza y determinación desde el principio. Sus ojos brillaron con curiosidad mientras exploraba el mundo que lo rodeaba, ansioso por descubrir cada pedacito del Edén. Su risa resonó en los campos verdes, llenando de alegría el corazón de sus padres. Abel llegó poco después, trayendo consigo una dulzura y una serenidad que encantó a todos los que lo conocieron. Sus ojos irradiado paz y compasión, y su sonrisa iluminó los rincones más oscuros del jardín. Desde pequeño demostró una conexión especial con los animales, cuidándolos con amor y amabilidad. Así, Caín y Abel crecieron uno al lado del otro, compartiendo juegos y aventuras en el paraíso que era el Edén. A pesar de sus distintas personalidades, los dos hermanos se amaban profundamente y estaban unidos por un vínculo indisoluble de sangre y amor fraternal. ¿Qué piensas de esta historia? Y así, bajo el amoroso cuidado de Adán y Eva, Caín y Abel florecieron como las flores más hermosas del jardín, trayendo alegría y luz a todos los que los rodeaban. Pero como todas las historias, la suya también tuvo desafíos y pruebas, que conformado sus destinos de maneras inesperadas. El conflicto entre Caín y Abel. A medida que Caín y Abel crecieron,
sus caminos se separaron, llevándolos por senderos separados hacia el corazón del Edén. Cada uno desarrolló sus propios intereses y habilidades, pero fue durante sus ofrendas a Dios que se sembró la semilla de la discordia. Caín, como hombre de la tierra, ofreció a Dios frutos de la tierra, frutos de su propio trabajo. Abel, a su vez, como pastor de ovejas, presentó a Dios las primicias de su rebaño, carneros gordos y sanos. Ambos ofreció sinceridad, buscando agradar al Señor con el fruto de sus esfuerzos. Sin embargo, Dios miró con favor a Abel y su ofrenda, mientras que a Caín y su ofrenda no miró con favor. La razón de esto no se explica, pero el corazón de Caín no pudo soportar el rechazo. La envidia y el resentimiento comenzaron a crecer en su pecho, como malas hierbas que ahogan la belleza de las flores. Furioso y consumido por la envidia, Caín invitó a Abel a salir al campo con él. Allí, en un ataque de ira y celos, Caín se levantó contra su hermano y lo atacó violentamente, quitándole la vida inocente. La sangre de Abel tiñó la tierra, testigo mudo de la tragedia acaecida. Este fue el punto de quiebre, el momento en que la rivalidad entre los hermanos alcanzó su trágico clímax. Caín, dominado por el pecado y el remordimiento, se convirtió en el primer asesino de la historia de la humanidad, marcado para siempre por la sombra de muerte que él mismo había traído al mundo. Así, la historia de Caín y Abel nos recuerda las terribles consecuencias de los celos y la envidia descontrolados, que pueden conducir a la destrucción y la muerte. Es un sombrío recordatorio de la fragilidad de la naturaleza humana y la constante necesidad de vigilancia contra las fuerzas del mal que acechan en las sombras. El castigo de Caín. Después del terrible crimen cometido por Caín contra su hermano Abel, la justicia divina no tardó en manifestarse. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, no podía dejar tal transgresión sin consecuencias. Así él pronunció su veredicto sobre Caín, el primer asesino de la historia de la humanidad. Dios miró a Caín y le dijo: «Ahora eres un maldito, un fugitivo y un vagabundo en la tierra». Con estas palabras, él condenó a Caín a vagar sin rumbo por la tierra, sin un lugar al que llamar hogar, cargando con el peso de su culpa y su remordimiento. Pero el castigo no terminó ahí. Para proteger la vida de Caín de la venganza de otros, Dios le puso una señal, una marca que lo distinguiría y lo protegería de la muerte. Era una señal de misericordia, un recordatorio constante del perdón divino, incluso para aquellos que cometían los pecados más atroces. Y así, Caín se fue, llevando consigo el peso de sus acciones, con el alma afligida por el dolor y el arrepentimiento. Vagó por tierras desconocidas, atravesando desiertos áridos y bosques oscuros, siempre persiguiendo la sombra de su propia culpa. Pero incluso en medio de su castigo, Dios no lo abandonó. Continuó cuidando a Caín, protegiéndolo de los peligros que acechar en cada esquina y ofreciéndote la oportunidad de redención y perdón. Por lo tanto, el castigo de Caín fue más que una simple retribución por su crimen. Fue un acto de amor y justicia, diseñado para guiarlo de regreso al camino de la rectitud y restaurar su comunión con Dios. Porque incluso en los momentos más oscuros de la vida, siempre hay una luz de esperanza brillando, esperando para guiarnos a casa. El viaje de Caín. Después de recibir el castigo de Dios por su terrible crimen, Caín emprendió un viaje solitario, dejando atrás las comodidades del hogar y enfrentándose a un vasto mundo desconocido. Su corazón estaba cargado de culpa y su alma atormentada por el remordimiento, pero sabía que no podía retroceder en el tiempo y deshacer lo que había hecho. Vagando por la tierra, Caín enfrentó un paisaje de desolación y desesperación. Caminó por desiertos abrasadores, donde el sol abrasador le quemaba la piel y la arena formaba torbellinos a su alrededor. Por la noche, se refugiaba en cuevas oscuras, donde los espeluznantes sonidos de la noche lo perseguían y la soledad lo envolvía como un manto de sombras. La culpa lo seguía a cada paso, como una sombra implacable que nunca lo dejaba en paz. Se preguntó una y otra vez por qué había cometido ese terrible acto, por qué había sucumbido a la ira y a la envidia que consumado por dentro.
Pero las respuestas nunca llegaron y su dolor solo aumentó con cada día que pasaba. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Caín encontró pequeños destellos de esperanza. Se encontró con personas amables que le ofrecieron ayuda y hospitalidad, a pesar de saber quién era y qué había hecho. Encontró la belleza en la naturaleza que lo rodeaba, en los paisajes salvajes y las estrellas titilantes en el cielo nocturno. Y así, Caín continuó su viaje, enfrentando los desafíos y peligros que se le presentaron, llevando siempre consigo el peso de su culpa y su soledad. Pero incluso en sus horas más oscuras, mantuvo viva la llama de la esperanza en su corazón, buscando redención y perdón por sus pecados. Porque sabía que incluso en los lugares más oscuros siempre hay una luz brillando, esperando para guiarnos a casa. El encuentro con la misteriosa esposa. Mientras Caín vagaba por la tierra, cargando con el peso de su culpa y su soledad, llegó a una región remota donde se encontró con una mujer misteriosa. Su apariencia era como un rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía el alma de Caín. El origen de esta mujer era un enigma rodeado de misterio. Poco se sabía de ella, aparte del hecho de que no pertenecía al linaje de Adán y Eva. Algunos creían que era una creación divina, enviada por Dios para acompañar y consolar a Caín en su solitario viaje. Otros especulado que ella podría ser descendiente de otros linajes humanos que vagaban por la tierra. Independientemente de su origen, el encuentro de Caín con esta mujer estuvo marcado por una conexión instantánea y profunda. Ella entendió el dolor y la angustia que consumían a Caín, ya que ella también cargaba con sus propias cicatrices y dolores. Juntos, ellos encontrar consuelo el uno en el otro, compartiendo sus historias y buscando consuelo en las sombras del pasado. Con el tiempo, la amistad entre Caín y la misteriosa mujer se convirtió en amor y decidieron unir sus destinos en matrimonio. A pesar de las incertidumbres y desafíos que enfrentaron, eligieron caminar juntos, enfrentando el futuro de la mano. Y así, Caín encontró en su esposa una compañera fiel y una fuente de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Juntos enfrentaron los altibajos de la vida, construyeron un hogar y una familia y encontraron redención y perdón el uno en el otro. Porque incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero puede florecer, iluminando el camino hacia la reconciliación y la paz. La vida con su esposa. Caín y su misteriosa esposa han construido una vida juntos, enfrentando los desafíos de la vida fuera del Edén con coraje y determinación. Trabajaron codo a codo, cultivando la tierra árida y transformándola en un hogar acogedor para ellos y su creciente familia. A pesar de las dificultades y los recuerdos dolorosos del pasado, Caín y su esposa encontraron consuelo y alegría el uno en el otro. Compartieron momentos de risas y lágrimas, de luchas y triunfos, formando un vínculo indisoluble que ha resistido el paso del tiempo. Juntos criaron a sus hijos con amor y dedicación, transmitiéndoles los valores y enseñanzas que habían aprendido a lo largo de su propio camino. Les enseñaron la importancia de la honestidad, la bondad y el perdón, preparándolos para enfrentar los desafíos que el mundo les tenía reservados. A medida que su familia crecía, Caín y su esposa vieron cómo sus hijos crecían y se convertían en hombres y mujeres valientes y virtuosos. Fueron testigos del milagro de la vida que se desarrollaba ante sus ojos, y cada nueva generación traía consigo la promesa de un futuro lleno de esperanza y posibilidades. A pesar de las dificultades y obstáculos que enfrentaron, Caín y su esposa nunca perdieron la fe en Dios y su plan para sus vidas. Perseveraron juntos, confiando en la gracia divina para guiarlos y sostenerlos en todo momento. Y así, la vida de Caín y su esposa fue una historia de redención y renovación, prueba de que, incluso fuera del Edén, el amor y la fe pueden florecer, trayendo luz y significado a la vida de quienes eligen caminar juntos, uno al lado del otro. En el viaje de la vida. El misterio de la esposa de Caín. Aunque se sabe poco sobre la esposa de Caín en la Biblia, su presencia en su vida está rodeada de misterio e intriga, lo que ha despertado la curiosidad y la especulación de muchos a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido descendiente de otros linajes humanos que vagaban por la tierra,
Tal vez incluso una de las hijas de Adán y Eva que no fueron mencionadas en la narración bíblica. Otros especulan que podría haber sido una creación divina, enviada por Dios para consolar a Caín en su soledad y ayudarlo a encontrar la redención. Cualquiera que sea su origen, el hecho es que la esposa de Caín jugó un papel importante en su vida, ofreciéndole amor, apoyo y compañía a través de las pruebas y tribulaciones que enfrentó. Ella fue su compañera en todo, compartió su viaje y afrontó los desafíos de la vida a su lado. Pero quizás el mayor misterio que rodea a la esposa de Caín sea su propia personalidad y carácter. Poco se sabe sobre quién era ella aparte de su relación con Caín y su familia. Ella sigue siendo una figura enigmática en la historia bíblica, una sombra silenciosa que vive entre líneas de la narración, dejando detrás de sí más preguntas que respuestas. Sin embargo, es precisamente este misterio lo que hace que la esposa de Caín sea tan fascinante y cautivadora para quienes buscan comprender la historia humana. Representa la esencia misma de lo desconocido, un recordatorio de que, incluso dentro de las páginas de la Biblia, todavía hay secretos por descubrir y misterios por desentrañar. Y es este enigma el que continúa intrigando e inspirando a generaciones de personas en su búsqueda de comprensión y significado. Los descendientes de Caín. Caín y su esposa tuvieron hijos e hijas, que se multiplicaron y se esparcieron por la tierra, convirtiéndose en antepasados de varios linajes humanos. Como las raíces de un árbol profundo, sus descendientes se ramificaron, poblando las tierras lejanas con sus propias historias y destinos. Estos hijos e hijas de Caín crecieron hasta convertirse en líderes de sus propias comunidades, guiando a su pueblo con sabiduría y valentía. Erigieron ciudades y construyeron civilizaciones, dejando tras de sí un legado duradero que conformado el curso de la historia humana. Algunos de ellos se destacaron como valientes guerreros, defendiendo sus tierras contra los enemigos y protegiendo a sus familias con valentía y determinación. Otros se distinguieron como hábiles artesanos, creando obras de arte y tecnologías que impresionar es inspirar todos los que te rodean. Pero, como todas las familias, los descendientes de Caín también enfrentaron desafíos y conflictos. Hubo rivalidades y disputas entre hermanos, traiciones e intrigas que amenazaron la paz y la estabilidad de las comunidades que habían construido. Sin embargo, a pesar de la adversidad, los descendientes de Caín continuaron prosperando y multiplicándose, dejando tras de sí un legado rico y diverso que repercutiría a lo largo de los siglos. Se convirtieron en los pilares de la sociedad humana, contribuyendo al desarrollo y progreso de las civilizaciones que surgieron con el tiempo. Así, la historia de los descendientes de Caín es una historia de crecimiento y logros, de triunfos y desafíos superados. Son los arquitectos de nuestro pasado, los pioneros que allanaron el camino para el mundo en el que vivimos hoy. Y es a través de sus historias y legados que podemos comprender mejor nuestro propio viaje como seres humanos en esta vasta y maravillosa creación de Dios. La construcción de la civilización. A medida que la familia de Caín creció y se estableció, contribuyó significativamente al desarrollo de la sociedad humana, aunque estaban fuera del paraíso. Sus habilidades y conocimientos se convirtieron en los cimientos sobre los que se construyeron las primeras civilizaciones. Los hijos e hijas de Caín aprendieron el arte de la agricultura de sus padres, cultivando campos fértiles y cosechando los frutos del trabajo duro. Construyeron ciudades y pueblos donde las personas podían vivir y prosperar juntas, compartiendo recursos y habilidades para el beneficio de todos. Además de la agricultura, también desarrollaron otras habilidades, como la metalurgia y el tejido. Produjeron herramientas y ropa que hicieron la vida más cómoda y segura. Aprendieron el arte de la construcción, erigiendo casas y templos que servían como centros de culto y comunidad. Pero quizás más importante que sus logros materiales fue el legado de valores y principios que Caín y su familia transmitieron a las generaciones futuras. Enseñaron sobre la importancia de la honestidad y la justicia, el respeto por los demás y el cuidado del medio ambiente. Construyeron una sociedad basada en la cooperación y el amor por los demás, donde todos tenían la oportunidad de crecer y prosperar. Así,
La familia de Caín dejó un legado duradero que seguiría influyendo en el curso de la historia humana durante generaciones. Fueron los pioneros, los visionarios que se atrevieron a soñar con un mundo mejor y trabajaron incansablemente para hacer realidad ese sueño. Y es gracias a ellos que hoy disfrutamos de los frutos de una civilización construida sobre los cimientos del amor, la cooperación y el progreso. El legado de Caín. A pesar de su error inicial, Caín dejó un legado que ha resonado a través de generaciones, demostrando que incluso los más imperfectos pueden encontrar la redención. Su historia es una poderosa lección sobre el arrepentimiento, el perdón y la capacidad del ser humano para transformarse, incluso después de cometer grandes errores. El legado de Caín no se limitó solo a sus descendientes y sus contribuciones al desarrollo de la civilización. Su vida sirvió como ejemplo vivo de que incluso después de cometer un terrible error, todavía es posible encontrar el camino hacia la redención y la reconciliación. A lo largo de su viaje, Caín enfrentó los desafíos de su culpa y soledad, buscando la paz y el perdón que solo podían venir de Dios. Reconoció sus errores, se arrepintió de sus acciones y se esforzó por hacer las paces consigo mismo y con aquellos a quienes había perjudicado. Y fue a través de este proceso de autoconocimiento y transformación que Caín encontró la redención. Descubrió que a pesar de su falibilidad e imperfección, todavía era amado por Dios y capaz de marcar una diferencia en el mundo que lo rodeaba. Por lo tanto, el legado de Caín es un poderoso recordatorio de que todos cometemos errores, pero esos errores no definen quiénes somos. La verdadera prueba del carácter de una persona es cómo responde a esos errores. Aprende de ellos y se esfuerza por convertirse en una mejor versión de sí misma. Y es este mensaje de esperanza y redención el que resuena a través de generaciones, inspirándonos a nunca rendirnos, incluso en los tiempos más oscuros. Porque así como Caín encontró el camino hacia la redención, nosotros también podemos encontrar el perdón y la paz si estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos y seguir el camino de la verdad y el amor. Reflexión sobre la justicia divina. La historia de Caín y su esposa nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia divina y el papel del perdón en nuestro camino humano. Mientras examinamos el destino de Caín después del terrible crimen que cometió contra su hermano Abel, nos enfrentamos a preguntas complejas sobre la naturaleza del bien y del mal, el perdón y la redención. Por un lado, vemos la justicia divina en acción cuando Dios castiga a Caín por su crimen, marcándolo como un fugitivo y errante en la tierra. Este castigo sirve como recordatorio del poder del pecado y las consecuencias de nuestras acciones. Nos muestra que incluso las peores transgresiones no pasan desapercibidas a los ojos de Dios y que cada uno de nosotros es responsable de nuestras elecciones y acciones. Por otro lado, también vemos en juego la misericordia divina cuando Dios pone una marca en Caín para protegerlo de la venganza de los demás. Esta marca es un símbolo del perdón de Dios, una seguridad de que incluso aquellos que han cometido los pecados más atroces todavía tienen la oportunidad de encontrar redención y perdón en su gracia. Así, la historia de Caín y su esposa nos recuerda que la justicia divina no se trata solo de castigo y retribución, sino también de perdón y redención. Nos enseña que incluso cuando caemos en pecado, siempre existe la posibilidad de levantarnos y empezar de nuevo si estamos dispuestos a arrepentirnos y buscar el camino de la verdad y el amor. Por lo tanto, al contemplar la historia de Caín y su esposa, tenemos el desafío de examinar nuestras propias vidas y considerar cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de justicia, perdón y redención. Porque así como Caín encontró el camino hacia la redención, nosotros también podemos encontrar el perdón y la paz si estamos dispuestos a seguir el camino de la verdad y la bondad. El significado simbólico de la esposa de Caín. La esposa de Caín, aunque poco mencionada en la Biblia, conlleva un profundo significado simbólico que nos invita a explorar temas como la compasión, la misericordia y la gracia divina, incluso en medio de la oscuridad. Ella representa la compasión de Dios, manifestada a través del amor y el perdón que ofreció a Caín en su momento de mayor necesidad. Incluso después de cometer un acto tan terrible como el asesinato de su hermano Abel,
Caín encontró en su esposa una fuente de amor y apoyo incondicional, demostrando que incluso los más pecadores pueden ser redimidos por la gracia divina. Además, la esposa de Caín personifica la misericordia de Dios, que extiende su perdón incluso a los más indignos de nuestra humanidad. A pesar de los pecados y fracasos de Caín, Dios aún lo protegió y perdonó, dándole una segunda oportunidad para comenzar su vida de nuevo y buscar la reconciliación con él y con los demás. También es un símbolo de la gracia divina, que se nos da gratuitamente, sin mérito de nuestra parte. Así como Caín recibió la marca de protección de Dios, nosotros también estamos marcados por su amor y favor, dándonos esperanza y seguridad incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Por lo tanto, la presencia de la esposa de Caín en la historia nos recuerda que incluso cuando estamos perdidos en la oscuridad del pecado y la culpa, todavía podemos encontrar luz y esperanza en la compasión, la misericordia y la gracia divina. Ella nos muestra que no importa cuán lejos podemos trasladarse de Dios, todavía podemos reconciliarnos con Él y encontrar perdón y redención en su infinito amor. Perdón y reconciliación. La historia de Caín y su esposa ofrece una poderosa lección sobre la importancia del perdón y la reconciliación, tanto con los demás como con los demás y con nosotros mismos. A lo largo de su vida, Caín y su esposa enfrentaron desafíos y pruebas que los llevaron a comprender el verdadero significado del perdón y la reconciliación. A pesar del terrible acto de violencia cometido por Caín contra su propio hermano Abel, encontró el camino hacia la redención a través del perdón divino. Al reconocer su culpa y arrepentirse de sus acciones, Caín buscó el perdón de Dios y encontró la paz que solo el perdón puede traer. Pero el perdón no era solo un asunto entre Caín y Dios, también implicaba la reconciliación con los demás. Caín tuvo que enfrentarse a su propia esposa, afrontar las consecuencias de sus actos y buscar la reconciliación con ella. Y a través de este doloroso proceso, descubrió la importancia de reconocer y afrontar sus errores, buscando el perdón de aquellos a quienes había herido. Asimismo, la esposa de Caín también aprendió la importancia del perdón y la reconciliación en su propio camino. Ella eligió perdonar a Caín por sus errores y apoyarlo en su búsqueda de redención, mostrando que el perdón es una elección consciente que nos libera del peso del resentimiento y nos permite avanzar en paz. Así, la historia de Caín y su esposa nos recuerda que el perdón y la reconciliación son esenciales para sanar y renovar las relaciones rotas. Nos muestran que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, todavía hay esperanza de redención y paz a través del poder transformador del perdón. La lección final. Al llegar al final de este viaje, nos enfrentamos a una lección poderosa y transformadora. Incluso en las situaciones más complejas y misteriosas, siempre hay lugar para la compasión, la redención y el amor divino. La historia de Caín y su esposa nos muestra que incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, y cometemos errores terribles, todavía hay esperanza de redención y perdón. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios o cuán oscuro sea el camino que tenemos ante nosotros, Él siempre está ahí, extendiendo su mano de amor y misericordia para guiarnos de regreso a su abrazo. Es una historia de segundas oportunidades y oportunidades para un nuevo comienzo, donde cada uno de nosotros está invitado a reconocer nuestros errores, buscar el perdón y seguir adelante con humildad y gratitud. Es una historia que nos recuerda que todos somos hijos amados de Dios, independientemente de nuestras faltas y debilidades, y que Él siempre está dispuesto a perdonarnos y recibirnos nuevamente en su amoroso abrazo. Por lo tanto, al contemplar la historia de Caín y su esposa, tenemos el desafío de mirar nuestras propias vidas y considerar cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de la compasión, la redención y el amor divino. Porque así como Caín encontró el camino hacia la redención, nosotros también podemos encontrar el perdón y la paz si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la gracia transformadora de Dios. Gracias por ver hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo el próximo contenido. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga tú y la tuya familia.